Gracias a nuestro Dios podemos estar juntos hoy desde aquí de Reforma Apostólica, desde la sede central, exaltando y bendiciendo el nombre de nuestro buen Dios. Bendecimos al Señor porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración, y damos gloria al Señor de señores y al Rey de reyes por estar con ustedes y proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición el estar con ustedes, ya sea a través de las diferentes emisoras, como también a través de Canal 25 de El Petén y de Fresca Unción allá en Nueva York. Así que es una bendición gloriosa al poderles saludar y estar juntos disfrutando de la gloria y de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos enviando un saludo a cada uno de los hermanos que ya están conectados, listos. Otros ya están escuchándonos, como dije, a través de las diferentes emisoras. Les damos un saludo a cada uno de los que nos están escuchando y deseamos para ustedes bendiciones, tanto para los que están en Ecuador, como los que están en Chile, los que están en Perú, los que están en Colombia, los que están en Centroamérica, aquí en Honduras también, en México, en Estados Unidos, en Guatemala y en diferentes países donde a Dios gracias estamos llegando para transmitirles Reforma Apostólica, que está revelando el propósito y el corazón de Dios con la única razón de ser edificados y de alcanzar el nivel, la talla que Dios quiere que nosotros alcancemos. Así que gracias a Dios de poder bendecirles, y nos gozamos muchísimo de estar juntos proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos información ya de hermanos como el hermano Carlos de Costera Diamante, la hermana Mary de Méndez allá en Chiquimula, Yesenia Romero de Villavicencio, el apóstol David Castellanos allá en Acapulco, Germán y Gemima de la sede central, el profeta Ronnie en Guastatoya, el pastor y maestro Moisés Méndez en Chiquimula, Wendy Montoya de New Jersey, Aurora Romero de Acapulco. También tenemos al pastor Juan Ramírez de allá en Arlington, Texas, a Guaberto y Martita en Zacapa, al pastor y discípulos en Santa Isabel. Gracias a Dios hay un buen número de hermanos de Santa Isabel que están viendo Reforma Apostólica. El hermano Jover López, también un saludo, y la profetisa Alejandra allá en Acapulco. Tenemos al hermano Pedro Bonón y familia en Mazatenango, Daisy Gallardo, también allá en México, Dios te bendiga. Ángeles Ríos de Costera Diamante, el pastor Francisco Lovelo en Villavicencio, el pastor Julio y Susi de Honduras, hermano Orlando Santos en Poptún, pastor Moisés Q y familia allá en Melchor de Mencos, Carlos Ruiz de Villavicencio, el pastor Sammy Gutiérrez en Escuintla, Erika Alvarado de Acapulco, el pastor Eduardo García también en México, y Luis Cheu allá en Puerto Barrios. Dios les bendiga, estamos muy contentos de contar con ustedes y juntos disfrutar de la bendición y de la presencia del Señor. Reforma Apostólica no es un programa de predicación, es un programa de revelación y de mostrar el plan y el propósito de Dios. Es con el propósito de discipular, pero también de adiestrar a todos los de Misión Cristiana El Calvario, con el propósito de edificar el cuerpo de Jesucristo. Y para discipular y para adiestrar necesitamos mostrar la voluntad de Dios y el propósito de Dios
Y Reforma Apostólica lleva ese propósito: edificar y mostrarnos lo que realmente el Señor quiere para nuestras vidas. Así que estamos muy contentos de poder transmitir el plan de Dios y el propósito de Dios, pero Reforma Apostólica es el tiempo de adiestramiento de Misión Cristiana del Calvario a nivel mundial. Así que por esa razón vemos hermanos que están, discípulos que están conectados de los diferentes lugares, no solo de Guatemala, sino de las naciones. Alabado sea el nombre de Jesucristo, porque podemos engrandecer y glorificar a Dios a través de este medio. Dios les bendiga y sé que nos estaremos gozando. El apóstol Carlos Navas, el pastor Freddy Cruz de La Gomera, los hermanos de la hermana Eli Castellanos en Acapulco, Radio Manantial en Poptum Petén. Dios les bendiga a todos aquellos que nos están escuchando por Radio Manantial. Shirley de Puerto Barrios, Gamaliel Pérez en Providence, allá en Estados Unidos, el pastor Wilmer Mejía, bendiciones Wilmer, allá en Río Dulce, Pablo Ovalle y esposa, Dios te bendiga, el pastor Giovanni en Bogotá, Dios les bendiga, William Hernández y familia, allá en Villavicencio, Claudia y Samuel de Ecuador, bendiciones hermanos, les amamos mucho Claudia y Samuel, y que el Señor les siga llenando y fortaleciendo de una manera grande hasta allá en Ecuador, y que Dios les bendiga grandemente y les siga usando en el poder del Espíritu Santo. Gracias a Dios. Así que adelante, bendiciones, y qué lindo es disfrutar de la presencia y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado hablando sobre la importancia de alcanzar la madurez. Hay 3 niveles que hemos estado trabajando y que se han mostrado en los diferentes programas de Reforma Apostólica. Uno es sobre la niñez espiritual, el ser niños. La otra es sobre el ser jóvenes y la otra es sobre el ser maduros. En esas 3 fases o 3 etapas, la diferencia no es en que si somos iglesia o no somos. Tanto el niño es iglesia, el joven es iglesia. No estoy hablando del joven físico, sino estoy hablando a nivel espiritual. Y el maduro, que también es iglesia. También están en el reino, el niño está en el reino de Dios, el joven está en el reino de Dios, el maduro está en el reino de Dios. También es de los escogidos. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está precisamente en el grado de madurez, en el nivel de madurez, solo que el nivel de madurez nos va a dar el nivel de expresión como hijos de Dios. No podemos ver la expresión de un niño espiritual a la expresión de un maduro. Es diferente. Se va a expresar diferente, pero no solo tiene que ver la expresión, sino tiene que ver la manifestación de Dios, en quién se va a manifestar más poderosamente. Romanos 8 dice que la creación gime a una y está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y ahí está usando la palabra huíos, y la palabra huíos es maduro. Quiere decir que un niño no puede tener la expresión de la manifestación de Dios al nivel de lo que puede tener un maduro. Aunque los dos son iglesia, aunque los dos son hijos de Dios, aunque los dos están en el reino de Dios, pero depende del grado de madurez. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pensaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, o sea, cambió de etapa, ya maduró, dejó lo que era de niño. No porque lo de niño fuese malo,
el quedarse niño sí es lo malo. Pero por eso es importante que comprendamos que en la vida cristiana el cuestionamiento del apóstol Pablo hacia las iglesias, incluso de Jesucristo, como lo vamos a ver, hacia sus discípulos, fue que se habían quedado inmaduros, que no maduraron, y eso les estorbaba alcanzar las bendiciones de Dios. Dios no le puede dar una bendición a un maduro o a un niño como se la da a un maduro, porque el maduro la va a poder disfrutar. El inmaduro la va a tener, incluso Gálatas 1 dice, 4.1, Gálatas 4.1 dice que el heredero, cuando es niño, es como un esclavo, aunque es heredero. Siempre va a estar limitado, va a estar estorbado, aunque es el heredero, pero por ser niño, siempre va a actuar como un esclavo. Esa es la gran diferencia, por eso es que es importantísimo que en la vida cristiana maduremos. No se le ha dado mucha importancia a la madurez espiritual porque se ha pensado que el espiritual es aquel que ora más, aquel que ayuna más, aquel que lee la escritura más, y es cierto, tiene que ver en parte con eso, pero eso no es todo. ¿De qué sirve que yo ore más si no soy transformado a la imagen de Cristo? ¿De qué sirve que yo ayune más si de todas maneras no estoy siendo transformado? Esas son prácticas que son correctas, pero no lo es todo. Es importante orar, es importante ayunar, es importantísimo leer la Escritura, pero eso no me hace espiritual. Lo que me hace espiritual es la aplicación correcta de la naturaleza de Cristo en mi vida. Lógicamente la oración y el ayuno y leer la palabra me va a ayudar, me va a poner más dócil hacia el ambiente espiritual para que yo pueda ejecutar el propósito del Señor. Por eso lo que quiero entonces recalcar es la necesidad de madurar. Dios no se va a manifestar lo mismo con algunos hijos de Dios. Ya dijimos que aunque somos hijos de Dios, pero por ejemplo al niño le llama paidos en el original, al joven le llama tecnón y al adulto o al maduro le llama huíos. Aunque los tres son hijos, pero se están expresando en una dimensión diferente. Ahora, volviendo a eso, se ha dicho y de ya varias veces y hemos estado estudiando cómo las diferentes iglesias, el reclamo de Pablo era que la iglesia se había quedado niña, no creció, no maduró, pero no solo en el reclamo de Pablo a las iglesias, sino también el accionar de Cristo hacia sus discípulos, les dijo precisamente eso, que ellos no habían madurado, a pesar de que estuvieron 3 años y medio con Él, a pesar de que los había nombrado desde el principio apóstoles, a pesar de que comieron y durmieron y caminaron con Jesús y vieron los milagros y las maravillas. Sin embargo, llega un momento en que Jesús les dice que no habían madurado. Y vamos a el Evangelio de Juan. Vamos a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16 y versículo 7. Vamos a comenzar de ahí, aunque el mero versículo está en el 12, que es el que ahorita nos interesa en este momento. Juan capítulo 16 y versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué les está diciendo Jesús? No se pongan tristes, sino les conviene a ustedes que yo me vaya. ¿Por qué razón? Ahora sigamos leyendo. Cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí,
de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora vamos al versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero escuche esto, pero ahora no la podéis sobrellevar. Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Voy a seguir leyendo y luego voy a resaltar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, ¿qué está diciendo Jesucristo? Hay muchas cosas que yo les tengo que decir, pero ahora no las pueden sobrellevar. ¿Qué significa la palabra sobrellevar? Digerir. No las pueden entender. En otra versión, en la versión hispanoamericana, dice porque son demasiada revelación para ustedes. En otra parte dice porque se les convierte en carga. Y en otra versión dice porque no las pueden entender. En otras palabras, ¿qué les está diciendo? Como dice en otra versión, porque no han madurado, les dijo. No les puedo decir muchas cosas porque no han madurado. En otras palabras, los apóstoles aquí, porque le está hablando a los apóstoles, a los discípulos, se estaban perdiendo revelación, no porque Cristo no quisiera dárselas, sino sencillamente porque ellos no habían madurado. Pero por eso les dice, a ustedes les conviene, debido a que no han madurado, a ustedes les conviene que yo me vaya, para que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad, y Él es el que les va a mostrar todas las cosas. Los va a llevar hacia la realidad de la vida espiritual. En otras palabras, les está diciendo, a ustedes les conviene que yo me vaya, debido a que no han madurado, porque es el Espíritu Santo el que los va a llevar a la madurez espiritual. En otras palabras, les estaba mostrando dos cosas. Primero, que no habían alcanzado la madurez y que por eso no les podía decir una revelación más profunda. Es lo mismo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto en el capítulo 3, en 1 Corintios 3:1. De manera, hermanos, que no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. No les pudo hablar al nivel de espirituales, sino les tuvo que dar la revelación a nivel, como dice más adelante, de niños en Cristo. Se perdieron la profundidad de la revelación. Entonces es lo que vemos cómo nos afecta y nos daña el no madurar. Porque si nosotros no maduramos, no vamos a poder comprender las cosas espirituales. Por eso se hace necesario que nosotros maduremos para comprender el plan y el propósito del Señor. Y dice que es el Espíritu Santo el que ha sido enviado para guiarnos a toda la verdad, no solo para enseñarnos toda la verdad. Una cosa es enseñarnos toda la verdad, pero la otra es guiarnos a toda la verdad. Y como dije en el original, significa guiarnos a toda la realidad. En otras palabras, nos va a llevar a vivir no solo experiencias fantasiosas o puro misticismo. No es eso. El Espíritu Santo nos va a llevar a vivir la realidad en el poder del Espíritu Santo. Es el único que nos puede transformar y llevar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero para que todo esto se dé, entonces, ¿cuál era el problema que se estaba dando? ¿Por qué la iglesia no había comprendido bien estas cosas? ¿Por qué no habían crecido si les había sido dada la revelación? Si nosotros vemos aquí en 1 Corintios capítulo 1
y versículo 4. Primera Corintios 4, 1. Primera Corintios 1 y versículo 4. Primera Corintios 1 y versículo 4. ¿Qué dice? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Le está hablando a la iglesia. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. En otras palabras, les está diciendo, les fue dado el testimonio de la persona de Cristo. De tal manera, dice el versículo 7, que nada os falta de ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué había pasado con esta iglesia? Habían sido enriquecidos en todos los dones. Se les fue revelada el testimonio de la persona de Jesucristo. Y dice, nada os falta en ningún don. Qué tremendo, una iglesia que lo tenía todo. ¿Quién no quisiera pastorear una iglesia así? Sin embargo, esta iglesia, el apóstol Pablo, en el capítulo 3:1, la califica de carnal y de niña en Cristo Jesús. Qué importante es que nosotros veamos esto. ¿Por qué las iglesias se perdieron las bendiciones de Dios? ¿Por qué no pudieron entrar en esa dimensión del Espíritu Santo? ¿Por qué no comprendieron la obra del Espíritu de Dios y dejaron y se abrieron a que el Espíritu de Dios se moviera? Si recuerdan, el lunes pasado estuvimos enfatizando mucho sobre la importancia de oír al Espíritu del Señor. El final de cada mensaje de las 7 iglesias, en cada una de ellas, siempre termina: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En conclusión, ¿qué les está diciendo Pablo? El problema central de todas las iglesias es que no han escuchado al Espíritu de Dios. Sin embargo, sí dice que habían escuchado tradiciones, filosofías, tradiciones humanas, huecas sutilezas. Habían escuchado doctrinas de hombres. Eso mismo Pablo se las cuestiona a los de Éfeso, a los de Colosa, a los de Corinto. Le habían puesto atención a las tradiciones, pero no le habían puesto atención a la obra del Espíritu Santo. Qué importante es entonces que nosotros comprendamos qué es lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. Hay 2 cosas que hoy quiero enfatizar aquí que hace el Espíritu Santo. En 1 Corintios 2, volviendo a 1 Corintios capítulo 2, dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dije, esto no es por estudio, esto no es por aprendizaje, esto no es por memorizar, esto es por revelación del Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Quién es el único que nos puede revelar lo profundo de Dios? ¿Quién es el único que nos puede revelar la naturaleza de Dios? Es el Espíritu de Dios, porque dice aquí claramente que es el Espíritu de Dios que conoce lo profundo de Dios. Entonces, en primer lugar, la iglesia no entendió que la obra del Espíritu Santo era precisamente no solo para manifestaciones del Espíritu como los dones, ministerio, sanidades, milagros, aunque eso es, y es muy glorioso tener eso, pero ellos se quedaron solo con eso. Pero no comprendieron que el Espíritu Santo venía para revelarles al Padre, que el Espíritu Santo venía para revelarles a la persona de Cristo. Ellos se quedaron solamente con las manifestaciones, pero no comprendieron que el Espíritu Santo es el que revela lo profundo de Dios.
su naturaleza, su propósito, su plan, su diseño, qué es lo que el Padre quiere que hagamos. Por eso es que cuando habla del reino de Dios, dice que en la oración, el reino de Dios, dijo el Señor Jesucristo, cuando dijo que viniera, que venga tu reino, pero sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. La forma de comparación de cómo es que la voluntad de Dios se va a hacer aquí en la tierra es como se hace en el cielo. Por eso es que aquí no podemos cambiar la forma de hacer la voluntad de Dios. No es mi voluntad, no es mi parecer. Muchos pastores cometemos el error de decir haga lo que usted sienta, haga, si tiene paz, hágalo conforme usted desea. Eso es el error más grande que podemos transmitir o que podemos decir. ¿Por qué razón? Porque la Escritura dice que la expresión del reino de Dios es hacer la voluntad de Dios como en el cielo, así debe hacerse aquí en la tierra. Establece el orden, establece que la forma de que en el reino de Dios se va a hacer la voluntad de Dios no es a mi manera, no es a mi parecer, no es como yo lo interpreto, sino es como Él dice que debe hacerse. Ahora, el Espíritu Santo es el que nos revela la persona de Cristo. Pero veamos otra cosa que es lo que hace el Espíritu Santo. Porque dice el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué hemos recibido el Espíritu de Dios entonces? Para que sepamos lo que lo que el Padre nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces hay dos cosas. Una es que dice que es para revelarnos lo profundo de Dios, la naturaleza de Dios. Segundo, es para revelarnos lo que Él nos ha concedido. El problema está que la iglesia supone que es lo que Dios nos ha concedido. Y pero leemos a nuestra manera y la interpretamos a nuestra manera. Pero aquí dice en el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué se necesita revelación? Porque hay una sabiduría humana que lleva todo a lógica, lleva todo a razonamiento, lleva todo a interpretación y es donde tuerce todo aquello que el Señor quiere que nosotros hagamos. Por eso dice que la sabiduría humana es totalmente diferente a lo que el Espíritu de Dios hace en nuestra vida. Necesitamos entender las cosas de Dios debido a la revelación o por causa de la revelación que el Espíritu Santo está también dándonos a nosotros. Por ejemplo, aquí en el versículo 13. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino, qué importante es esto, con las que enseña el Espíritu. Lo que Dios, acomodando, ¿qué cosa? Lo espiritual a lo espiritual. Voy a repetir esa parte porque quiero hacer un énfasis muy fuerte en esto. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Antes de entrar a hablar sobre lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, ya directamente en relación a la manifestación de transformación, quiero sentar como base estas tres expresiones de la que la Escritura nos presenta, que eso es lo que hace la diferencia de que si vamos a entender y activar y participar en el plan y en el propósito de Dios. En primer lugar, veamos el versículo 14 de 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre, ¿qué dice? Natural. Otra vez, el hombre natural. El hombre natural es una persona sin Cristo. Es una persona que no ha conocido a Cristo. En otras palabras, como hemos dicho en las congregaciones, es una persona que no ha recibido al Señor. No es hija de Dios, es creación de Dios. Por eso se le llama el hombre natural. ¿Qué pasa con el hombre natural? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué significa percibir? No las entiende. Para él le son locura. Por más de que tratemos de que él comprenda las cosas del Espíritu del Señor y el propósito y el plan del Señor, le van a hacer locura. No las va a entender. Por muy inteligente y por muy sabio que sea, él rápidamente la va a llevar a la lógica, la va a llevar al razonamiento, la va a llevar a la interpretación, y ahí es donde se torcerá y le dará otro sentido a lo que realmente el Espíritu quiere decir. Entonces nos está hablando del hombre natural. Pero ya en el versículo 15 dice, en cambio, el espiritual, ya nos está hablando de otro. Uno nos está hablando del hombre natural y en este caso nos está hablando del hombre espiritual. El hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque dice en el versículo 16 que él tiene la mente de Cristo. ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién es el que tiene la mente de Cristo? No el hombre natural, sino el hombre espiritual. Ya hemos hablado del hombre espiritual o la persona madura. No es aquel que está mucho tiempo en el templo y que pasa las 24 horas del templo y que incluso se queda a dormir en el templo. Ese podría ser el guardián de la iglesia. No, sencillamente es aquel que está expresando a Cristo. Puede pasar las 24 horas en el templo, que eso no lo hace ser espiritual. Sencillamente está cuidando las cosas del Señor, pero no lo hace ser espiritual. Ahora, ¿quién es entonces un espiritual? El que expresa la naturaleza de Cristo. Entonces vamos viendo dos. Uno, el hombre natural, y dos, el hombre espiritual. Pero en el capítulo 3 y versículo 1 nos habla de un tercero, o más bien luego lo vamos a ordenar. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ya está hablando de un tercero. Está hablando entonces del natural, voy a ponerlo ya en orden, del carnal y del espiritual. Otra vez, del hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Ya dijimos que el hombre natural es el que está sin Cristo. Y aquí mismo en el capítulo 3 y versículo 1 de 1 Corintios nos define quién es el carnal. El carnal es aquel que ha conocido a Cristo, pero que se ha quedado niño en Cristo. No que es niño en Cristo en el sentido de que está iniciando su vida cristiana, sino se quedó niño. Porque les dice el apóstol Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales,
como a niños en Cristo. Entonces, ¿quién es un carnal? Uno que ha recibido a Cristo, pero se quedó niño espiritualmente. El problema es que hemos tenido un malentendido de una persona carnal. Rápidamente pensamos en un delincuente, en un borracho, en un homicida, en un secuestrador. Esos sí son carnales. Sin embargo, la Escritura nos dice que un carnal es alguien que recibió a Cristo, pero que todavía está viviendo como un niño en Cristo Jesús. Eso es lo que dice ahí. El hombre natural no tiene a Cristo, pero el hombre carnal sí tiene a Cristo. El problema es que se quedó estancado, y lo vamos a explicar más ampliamente en un rato, por qué se convierte en hombre carnal o por qué vive de esta manera. Solo estoy colocando ahorita la diferencia. El hombre carnal es aquel, viene Pablo, no lo lleva a que conozcan a Cristo porque ya han conocido a Cristo, ya han tenido un nuevo nacimiento, sino les dice, el problema es que se quedaron niños en Cristo y eso los hizo incapaces, eso los hizo ser carnales, porque les dice en el versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Versículo 3, porque aún sois carnales, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como los hombres. Entonces, ¿quién es un cristiano carnal o quién es una persona carnal? Es un cristiano, es un evangélico, como podríamos decir. Es un hijo de Dios. La diferencia es que vive como los hombres. Eso mismo dice ahí. Pablo mismo se los describe. Y andáis como hombres. En otras palabras, un hombre carnal, una persona carnal es un hijo de Dios, pero anda viviendo como una persona natural, como uno que no tiene a Dios. Y vamos a ver después qué significa el ser carnal, cuáles son sus expresiones, su estilo de vida. Pero dijimos que el hombre espiritual es la persona que revela la naturaleza del Padre, que revela la naturaleza de Cristo, que la expresa, el que ha madurado, el que está en el proceso de transformación y está madurando. ¿Por qué? Porque entiende que él sí ha sido llamado para un propósito y para un plan. Ahora veamos entonces, ¿cuál era el problema entonces de las iglesias? Aquí viene el apóstol Pablo y le dice a la iglesia de Corinto, el problema de ustedes, voy a leer el versículo 3 porque está muy claro, ¿por qué les llama carnales? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué cosa? Celos. Eso se da hoy mucho en la iglesia. ¿Qué nos dice eso? Entonces, que hay muchos hermanos que son carnales. ¿Qué otra cosa? Contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como los hombres. En otras palabras, no hay diferencia entre el inconverso y el cristiano. Se pelean lo mismo, tienen los mismos celos, están los mismos problemas que tiene el inconverso, el que tiene el cristiano en el hogar. Los mismos problemas que tiene el inconverso es el que tiene el cristiano en el trabajo. Las mismas situaciones y crisis y expresiones que tiene el inconverso tiene también el cristiano en su conducta normal. Anda como los hombres. Eso que está diciendo el apóstol Pablo, que su mirada o su estilo de vida no es como la del Hijo de Dios, sino su estilo de vida es como la de los hombres, como la del hombre natural, como el que no tiene a Cristo Jesús. Como dije, el problema es que nos hemos hecho una idea equivocada de lo que es el carnal. El carnal no es solo el violento. El carnal no es solo aquel que anda haciendo homicidios y que anda haciendo grandes cosas aparentemente. No, el carnal también
según la Escritura, es aquel que no está expresando a Cristo, sino su comportamiento es como los hombres. En otras palabras, que vive igual, tanto como persona, como papá, como mamá, como hijo, igual que los demás. Es que eso es cosa seria. Y Pablo les dice, andáis como los hombres, como los demás. Hay hogares de inconversos y que vemos el hogar de los cristianos y tienen los mismos conflictos, se pelean, se discuten, se divorcian, se separan, se aíslan, son lo mismo, porque andan como los hombres, sin embargo son cristianos, solo que carnales, no espirituales. Entonces, ¿cuál era el problema de la iglesia? No había entendido la naturaleza de Cristo. No había dejado que el Espíritu Santo les hablara sobre eso, ni había dejado que el Espíritu Santo les revelara qué era lo que el Padre les había concedido. Aunque el Espíritu Santo lo estaba diciendo, ellos no lo habían oído. Veamos que este era el mismo problema de las demás iglesias. Vamos y regresemos a Romanos capítulo 12 y versículo 2. ¿Qué nos dice Romanos 12:2? Veamos aquí en Romanos 12:2. Lo mismo, solo que se lo está diciendo en otras palabras. No os conforméis a este siglo. ¿Qué le está diciendo a los hermanos de Roma? Romanos 12:2, ¿qué dice? En otras palabras, ustedes tienen la forma de este mundo. Pero si era la iglesia, no le está hablando a inconversos, no le está hablando a impíos, le está hablando a la iglesia, solo que eran hermanos que tenían su estilo de vida conforme el mundo. ¡Qué tremendo! Su comportamiento conforme el mundo, sus palabras conforme el mundo, sus costumbres de vida conforme el mundo. No había diferencia entre un cristiano y el del mundo, era lo mismo. Y esto es lo que Pablo le dice también, ahora no solo a la iglesia de Corinto, sino a la iglesia de Roma eso. El problema de ustedes, les dice, es que son hijos de Dios, pero están viviendo conforme el mundo. Tienen la forma del mundo. Su conducta es del mundo, su comportamiento es del mundo. ¿Por qué del mundo? Porque era lo mismo y como Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, viven como los hombres, como cualquier persona. Hacen lo que quieren, viven la vida cristiana como quieren, se conducen como quieren, hacen lo que es del Señor, pero a su voluntad, a su manera. Esa es una persona carnal. Vemos que la iglesia siempre hizo al revés de lo que el Señor quería que la iglesia hiciera. Pareciera que no se comprende esto. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque la iglesia no se puso a pensar ni a entender lo que el Espíritu Santo les estaba diciendo. Sencillamente se gozaron con que ya eran salvos, ya eran lavados con la sangre de Cristo, ya habían nacido de nuevo y pensaron que eso era todo. Ahora aquí nos está hablando entonces que la persona carnal es la persona que, aunque es hija de Dios, pero anda como los hombres. Tiene los mismos problemas, se enoja porque las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, enojo, celos, ira, maledicencia, lascivia, disensiones, malicia, todo eso es lo que es el comportamiento de una persona carnal. Y eso hay en la iglesia. No sé si me estoy dando a entender ya para empezar a medir la situación de la iglesia. ¿Qué pasa entonces con los hermanos? Vamos viendo y poco a poco vamos a ir comprendiendo mejor. Viene ahora el apóstol Pablo y le dice a los hermanos de Galacia, Gálatas 3:3,
tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué les está diciendo a los hermanos de Galacia? Ustedes eran espirituales, pero ahora se convirtieron en carnales. Vais a acabar por la carne. Habían comenzado bien, incluso les dice más adelante, corríais bien. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os estorbó para eso? Porque ahora le dieron lugar a la carne. Y por eso es que en el capítulo 5 y versículo 1 que les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cómo estaban viviendo los hermanos de Galacia? Esclavos. ¿Y qué dice que es un esclavo? Es un niño. Porque dice el capítulo 4 y versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. No difiere del esclavo. Ahora, ¿qué pasa entonces con el niño? El que se queda niño, ¿no? Es carnal, ¿por qué? Porque vive como esclavo. No puede hacer las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque todavía está viviendo conformado al mundo. Porque su mirada está puesta allí. No está viendo al autor y consumador de la fe. Todavía su modelo son los hombres, en el sentido de su conducta. Por eso dice, vivís y andáis como los hombres. Y vamos a ver que eso era lo que pasaba. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, estoy mostrando que será el problema general. El cuestionamiento de Pablo a la iglesia de Éfeso también fue lo mismo. Veamos en Efesios 4.1. Efesios 4.1, ¿qué nos dice? Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y a qué fueron llamados? Dice que los que fueron llamados según su propósito, dice Romanos 8:28, y el 29 dice, porque a los que antes los predestinó para ser hechos conformes, dice, a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿cuál era el propósito por el cual habían sido llamados? ¿Cuál era la vocación? A vivir conforme a la imagen de Cristo. Pero ahora en Efesios 4:17, ¿qué dice? Esto pues digo y requiero en el Señor, aquí está, que ya no andéis como los otros gentiles. Lo mismo que le dijo Pablo a la iglesia de Corinto, andáis como los hombres. ¿Cuál era el modelo de vida de los hermanos de Éfeso? No era Cristo, eran los otros gentiles. Querían ser como los demás, vivir como los demás, hacer como los demás, vivir en ese libertinaje. Yo puedo hacer lo que yo quiero, lo que me da la gana, lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que yo pienso, mis ideales, mi propósito, mis planes, mis objetivos. Yo puedo hacer todo eso. Esas son las expresiones de un discípulo del Señor, de un hijo de Dios, pero que se ha quedado niño y por lo tanto es un carnal. Carnal no significa necesariamente que sea un delincuente, pero sí es uno que no está expresando a Cristo, sino que su modelo todavía es el estilo antiguo. Y por eso es que mantiene sus hábitos y esas costumbres, porque está viendo a los demás. Vivís como los hombres, andáis como los hombres. Y el reclamo a la iglesia de Éfeso era, andan como los otros gentiles. ¿Y cómo andan los otros gentiles? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, ajenos de la vida de Dios. O sea, no estaban viviendo la vida de Dios, en nada se estaban expresando. Lo que menos estaban expresando era la vida de Dios y eran hijos de Dios. Y el versículo 20 es lo que les describe, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo.
O sea, su modelo no era Cristo, su modelo eran los otros gentiles. La pregunta es entonces, o la respuesta es esta: entonces, ¿por qué yo no he dejado de ser lo que he sido? ¿Por qué todavía vivo la vida vieja? Porque su modelo no es Cristo. Aunque está en Cristo, su modelo no es Cristo, sino su modelo son los otros gentiles. Y por lo tanto vive como una persona carnal, un niño en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Ahora veamos la expresión de los otros gentiles. Y esto era lo que vivía la iglesia de Éfeso. Los cuales, versículo 19, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Les gustaba tener al viejo hombre, les gustaba tener los hábitos y las costumbres del viejo hombre cuando ya había sido muerto. Y habían vivido y habían tenido una nueva vida en Cristo. Pero no estaban viviendo como nuevas criaturas, sino al estilo ¿de qué? Porque eso era lo que estaban viendo. Mantenían los hábitos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora, ¿cómo vivían los hermanos? Versículo 25, ¿cómo vivía la iglesia de Éfeso? Y por eso les llama carnales, por eso les llama inmaduros, por eso les llama niños y niños fluctuantes. ¿Qué dice? ¿Cómo vivían? Por lo cual, desechando la mentira, mentían. Uy, cuántos hermanos en la congregación hay que mienten. Le mienten a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos, o los hijos mintiéndole a sus papás, o los trabajadores mintiéndole al jefe, o el jefe mintiéndole a los trabajadores, o a los compañeros. Y a veces decimos mentiras inconscientes aparentemente. Llegamos tarde a una reunión y decimos: es que me agarró la tarde. Y nunca existe el que la tarde lo agarre. Por lo menos no he visto a nadie que la tarde lo agarre, ni existe. Sencillamente nos atrasamos por falta de planificación. Pero las excusas son una expresión muchas veces de puras mentiras. Y eso dice la Escritura que es una expresión de el que está viviendo en la carne. Ahora bien, ¿qué otra manera? Airaos, pero no pequéis, dice el versículo 26. Eran hermanos que se enojaban demasiado y se airaban, se violentaban, pero eran los hermanos de Éfeso. Luego dice, por lo cual, dice el 27, ni deis lugar al diablo, porque ¿qué es lo que le da lugar al diablo? Es el que vive según la carne. Según la Escritura, el que vive según el hombre nuevo, dice, no peca, ni el diablo le puede tocar. ¿Por qué no le puede tocar? Porque es la naturaleza de Cristo. Entonces, ¿por qué le damos lugar? ¿Por qué el diablo nos ataca? Porque estamos viviendo en la carne y no en el espíritu. ¿A quién ataca el diablo? El diablo ataca al hombre carnal. ¿Por qué entonces le afecta? ¿Por qué le destruye? ¿Por qué le daña negocios? ¿Por qué le daña empresas? ¿Por qué le daña su hogar? ¿Por qué le daña su vida? Porque estamos viviendo en la carne, porque el diablo se le da el derecho de que obre cuando vivimos en la carne, porque el diablo tiene potestad sobre el viejo hombre, que es gobernado según el reino de las tinieblas. Ahora, por eso es muy importante lo que dice aquí. ¿Qué más? El que hurtaba, no hurte más. Hermanos de la iglesia robando. ¿Qué otra cosa? Todas esas son expresiones de la carne. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántas veces decimos palabras corrompidas? Palabras que eran verdades y ahora se han corrompido, se han arruinado.
No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Todo el que contrista al Espíritu de Dios es el que está viviendo en la carne. Quítense de vosotros. Fíjese, no le está diciendo, no permitan, sino quítense. Quiere decir que lo tenían: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y eran los hermanos de la iglesia. Y esa similitud existe hoy en día. Ese es el problema de la iglesia hoy en día. Por eso es que no maduramos. Y por eso es que Dios no nos puede usar como realmente quiere usar. Yo puedo orar: Señor, úsame, Señor, úsame, Señor, úsame, más fuerte, y Él no nos va a usar. ¿Por qué? Porque no es por orar, es por madurar. Es en la forma en que maduramos que Él nos va a usar de una manera poderosa. Pero fíjese que dice aquí: antes sed benignos, o sea, no lo eran. No eran benignos, no eran buena gente con los demás. Eran malos con los demás, eran muy drásticos, muy sarcásticos con los demás. Cuando hablaban con sarcasmo. Misericordiosos. No usaban misericordia entre los hermanos. Eran muy duros. Todo era juicio. Mire, yo tengo ese problema con mi hermano, pero ya se lo entregué al Señor, decimos a veces, o mi hermana, ya se la entregué al Señor y que Él derrame el juicio que Él quiera. Eso no es misericordia. Si se lo va a entregar al Señor, deje que Él haga, si quiere transformarlo, si quiere bendecirlo, si quiere obrar, pero de una vez le establece usted a Dios lo que Él debe hacer. Señor, te lo entrego para que derrames juicio sobre Él. ¿Cómo va a ser? Esa es falta de misericordia. ¿Y qué sigue diciendo aquí? Perdonándoos unos a otros. No podemos perdonar. Uy, eso existe mucho en la iglesia. Esa es expresión de una persona carnal. Así como Cristo os perdonó también a vosotros. El modelo es Cristo. Ahora, el punto a lo que quiero llegar es este. Aquí en Colosenses capítulo 1 y versículo 13 es el mismo problema que encuentra Pablo en la iglesia. ¿Cuál era el problema entonces? ¿Por qué lo dejé de último? No de último porque ya no hayan más casos, sino lo dejé de último para esta ocasión. ¿Qué dice aquí en Colosenses 1:13? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿cuál era el problema? Que la iglesia no había entendido la transición que se había dado en ellos. Ellos no habían entendido que habían sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de luz, al reino de su amado Hijo. Por eso era que vivían conformados a las tinieblas. Le está diciendo a la iglesia de Colosas: hermanos, el problema es este, que ustedes no han entendido que han sido trasladados del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Ya están en otro reino, fueron trasladados de un reino a otro reino. Eso era lo que ellos no habían entendido de lo que el Señor les había concedido, el ser trasladados a otro reino. Y eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer entender. Por eso es que necesitamos escuchar la voz del Espíritu. Nos va a hacer entender que ya estamos en otro reino. Por lo tanto, nuestro estilo de vida tiene que ser diferente, ya no conformado a este siglo, sino ahora conformado a la imagen de su Hijo. Ahora conformado a lo que Él determinó desde antes de la fundación del mundo. Él nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿cuál era el problema de la iglesia de Colosa? Y en esencia es el problema de todos, que no habían entendido ese traslado. Que según ellos eran igual que los demás, que lo único que habían hecho era cambiado iglesia. Y muchos eso es lo que han hecho, solo han cambiado de iglesia, pero están viviendo lo mismo.
No hemos entendido que la vida en Cristo es un cambio de reino, es un cambio de gobierno, es un cambio del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es un cambio de gobierno. Aquí gobernaba Satanás, gobernaba el diablo, la carne la gobierna el diablo, pero el Espíritu lo gobierna el Espíritu del Señor. Es un cambio de gobierno. Sin embargo, el cristiano, el Hijo de Dios, que se ha quedado niño y que por lo tanto es carnal, todavía vive bajo la potestad del príncipe de este siglo. Por eso es que le dice a la iglesia de Roma: no os conforméis a este siglo, no tengáis la forma, ni viváis en ese estilo. Y a los de Colosa le dice: pero si ya fueron trasladados, ya no están en la potestad de las tinieblas, ya no están bajo el régimen de las tinieblas, ahora están bajo el régimen del Espíritu. Eso era lo que ellos no habían entendido, que era lo que el Señor les había concedido. Y como vimos que el Espíritu Santo hace dos cosas: nos revela la naturaleza de Cristo, pero en segundo lugar nos revela lo que Él nos ha concedido. ¿Y qué nos concedió? Que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora estamos en el gobierno de Dios. En el gobierno de las tinieblas, por eso dice que el niño, dice Gálatas 4:1, que el niño, aunque es heredero de todo, pero vive como esclavo. ¿Por qué? Porque el vivir en el reino de las tinieblas es bajo esclavitud. Y eso es lo que en el capítulo 5 y 1 de Gálatas le dice: no volváis a caer en el yugo de esclavitud. A la carne le gusta ser víctima, a la carne le gusta estar esclava, a la carne le gusta ser mártir. Sin embargo, en el Espíritu existe la verdadera libertad en Cristo Jesús, no libertinaje. El libertinaje es de la carne. Por eso era que había desorden en la iglesia de Corinto. Ese libertinaje, cada uno hacía lo que quería. No comprendieron que la libertad en Cristo es orden, es disciplina. Y estar en el gobierno de Dios es estar sometido al gobierno de Dios, a lo que el Espíritu Santo dice, al diseño establecido por Dios, a lo que Él dice que debe ser y cómo se debe hacer. Ese es gobierno, eso es orden, ese es diseño, esa es disciplina. Por eso es que la iglesia no entendió eso. Ya vimos la de Roma, la de Galacia, la de Corinto, la de Éfeso, la de Colosa, y podemos ver otras más. Pero por eso no dieron la talla, ni alcanzaron la madurez. Ahora quiero que volvamos aquí a 1 Corintios capítulo 2. Me interesa esto mucho. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 13. 1 Corintios 2 y versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Me interesa esto. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es lo que hace el maduro, el espiritual? Acomoda lo espiritual a lo espiritual. Pero ¿qué hace entonces el carnal? ¿Por qué es carnal? Porque acomoda lo espiritual a lo carnal. Y por eso es que lo espiritual lo quiere entender con su mente carnal, con su mente natural de lógica, razonamiento. Y por eso dice que le es locura, no puede. Y por eso, como vimos a Cristo que le dijo a sus discípulos, porque no podéis sobrellevarlos. En otras palabras, no lo podéis entender, no han madurado, por lo tanto, aunque yo se las diera, les va a servir de carga. Por eso es que para el carnal, las cosas espirituales le son gravosas. En vez de edificarlo, le sirven de estorbo.
Dios ha sido maravilloso con nosotros y, por ejemplo, nos ha enseñado sobre sembrar. Y gracias a Dios la misión ha alcanzado un grado de madurez precioso y ha sembrado, y cada uno ha experimentado a Dios de una manera gloriosa. Pero cuando estos hermanos han llegado a contarles a otros de otras congregaciones, no, ahí lo están explotando, ahí le están quitando su dinero. O sea, lo entendieron diferente. Mientras que aquí, a Dios gracias, cada uno está experimentando a Dios y está experimentando la restitución y la gloria de Dios. Allá lo ven como que, como una manipulación, como un robo. Lo están explotando. No lo comprenden. ¿Todo por qué? Por el grado de madurez. No lo conciben, dice Pablo, no lo van a entender porque viven como los otros hombres. Tienen los mismos prejuicios de los otros hombres, tienen la misma forma de juzgar como los demás. Razonan como los demás. Por eso dice que el espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. Pero el carnal, entonces agarra lo espiritual y lo trata de acomodar a lo carnal y de entenderlo en la carne, y no lo va a poder entender, porque la Escritura dice que la carne no se sujeta a Dios, ni tampoco puede. Por eso es que la carne no es transformada. La Escritura habla de que Él dio la solución a la carne y la solución para la carne es matarla. Él ya la mató en la cruz y por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Se hace realidad en mi vida a través del bautismo. Ahí muero, ahí soy sepultado y ahí nazco de nuevo. Alabado sea el Señor. Porque la carne no puede ser transformada. Por eso es que dice que el natural no entiende las cosas. Y como el cristiano carnal, el niño espiritualmente, está viviendo según los demás, quiere decir que tampoco entiende las cosas espirituales. Por eso es que así como Jesús les dijo a sus discípulos, no les puedo deciros muchas cosas de que las que todavía les tengo que decir, porque no las podéis sobrellevar, porque no han madurado, porque no las pueden digerir. El que es inmaduro se pierde las bendiciones de Dios. Aunque Dios quiera bendecirlo, le va a caer mal, se va a indigestar, se va a enfermar, se va a sentir cargado. Oh, pero el espiritual ve las cosas que son espirituales. Ahora, a eso se debe entonces que el carnal está viendo, estoy hablando del cristiano que es niño, por lo tanto es carnal, dice Pablo. Está viendo a los demás y su modelo es los demás, su modelo son los otros gentiles, viven como los demás. Yo quiero ser como ellos, actúan como ellos, se conducen como ellos, con los mismos derechos de ellos, todo como ellos. Sin embargo, el espiritual es aquel que va en ese proceso de transformación, pero ahora está viendo al modelo que es Cristo, como Pablo les dijo, no habéis aprendido hacia Cristo, sin embargo el espiritual es el que aprende de Cristo. Allá dice que tienen el entendimiento entenebrecido, el carnal tiene el entendimiento entenebrecido, pero el que va en el proceso de transformación madurando, ve a cara descubierta, como dice 2 Corintios 3:18, la gloria del Señor y es transformado como por el Espíritu del Señor a la imagen misma del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué? Porque el carnal ve hacia atrás, ve hacia su modelo, ve cómo era antes, así le enseñaron, así aprendí, esas son las costumbres que traigo, no solo de mi papá o de mi mamá, sino de la iglesia, son costumbres y tradiciones antiguas. Sin embargo, el espiritual, ¿qué hace?
acomoda lo espiritual a lo espiritual y ya no está viendo hacia atrás, sino está viendo el modelo que es Cristo, viendo a cara descubierta la gloria del Señor. Alabado sea su nombre. Entonces es transformado. Entonces es transformado. Por eso es que el apóstol Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. No vamos a madurar si seguimos actuando como niños, como carnales, en otra forma. Porque eso nos hace seguir viendo a los hombres, seguir viendo a los demás, seguir viendo a los gentiles. Y yo quiero ser como ellos. Sin embargo, el espiritual, no solo su anhelo, su deseo, sino sabe que ha sido escogido y elegido para ser como Cristo. Y él ve el modelo que es la persona de Jesucristo. Qué importante es que nosotros hoy tomemos la determinación y hagamos un examen. No vamos a hablar del hombre natural, porque si no les diría lo que necesitamos es conversión. Hablemos entonces, ¿en qué posición estamos? ¿O somos niños carnales o somos espirituales? Al ver lo que el carnal hace, quitándonos ya aquella mala idea o un falso concepto de lo que es carnal, ahora hemos visto lo que es el ser carnal, que es el resentido, el malicioso, el mentiroso, que su conducta es como los otros gentiles. Como decíamos, la iglesia fue llamada para ser conformada a la imagen de Cristo. Y decía hace un rato que saber por qué siempre hacemos lo contrario, al estilo Jonás. Ve a Nínive y sin embargo viene Jonás y se fue en sentido contrario. El Señor le dice a la iglesia, y el Espíritu Santo le dice a la iglesia, han sido predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Sin embargo, la iglesia es conformada a este siglo. Se lo dijo Pablo a la iglesia de Roma, no os conforméis a este siglo. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, no andéis como los otros gentiles, haciendo lo contrario. ¿No es eso lo que le pasó a Adán? No coman del fruto de ese árbol. Hizo lo contrario. Por falta de madurez. ¿Será que está haciendo lo contrario de lo que el Señor dijo? Y asumiendo de que está haciendo lo que el Señor dijo. ¿Cuántas cosas hacemos lo contrario? Un ejemplo más, David, el Señor le revela que hay que traer el arca. Y trae el arca, él gozoso de que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero no se dio cuenta que lo estaba haciendo contrario a lo que el Señor había dicho. ¿Cuántos de nosotros también hacemos regocijo y fiesta? Estamos haciendo lo que Él dice, gloria a Dios, pero estamos haciendo lo contrario. Porque lo trajo el arca con carros jalado por bueyes. Y esa era costumbre filistea, pero no era lo que Dios había dicho. Uy, qué tremendo. ¿Y cuántas veces nosotros estamos haciendo las cosas al estilo filisteo? Por las tradiciones, porque así es la costumbre, es que así se ha traído, es que así lo trajeron para acá, así nos lo entregaron. Pero desde el momento en que llega en nuestras manos, debemos de aplicar el diseño y el modelo de Dios. Luego dice, cuando David reacciona y dice, traigamos nuevamente el arca, pero como Jehová ha dicho. Qué diferente. ¿Qué significa eso? Que David había hecho la voluntad de Dios, pero contrario a lo que Dios había dicho. ¿Cuántas veces se encuentra usted en lo mismo? Y David era un profeta, era un rey, era el dulce cantor.
¿Y cuántas cosas más podríamos decir? Era un ministerio. No es que yo soy un ministerio, yo tengo un don. Sí, la iglesia de Corinto tenía ministerios y tenía dones y se había quedado niña y eran carnales. Quiere decir que los que tenían los dones eran carnales. Quiere decir que los que tenían los ministerios en la iglesia de Corinto eran carnales. Por eso es importante oír la voz del Espíritu y no dejarnos llevar por un entendimiento puramente humano, sino comprender lo que el Espíritu Santo está diciendo el día de hoy. Lo que Pablo determinó, olvidando lo que queda atrás, meciendo a lo que está delante. La tradición evangélica es acomodar lo espiritual a lo carnal. Es que no lo entiendo, por eso es que no lo hago. Es que no lo entiendo, hasta que lo entienda entonces sí lo hago. Tampoco es hacer las cosas a ciegas. Las va a entender, dice hablando Pablo, que se van a entender espiritualmente. No que las va a adaptar o que las va a interpretar, sino las va a entender espiritualmente. Significa las va a entender como el Espíritu Santo quiere que la entendamos. Algunos creen que la están entendiendo espiritualmente porque le dieron su propia interpretación. Qué importante es entonces en qué nivel estamos. Si todas las iglesias, ya vimos que todas las iglesias, y si me faltó alguna puedo mostrársela, todas se quedaron niñas y por lo tanto eran carnales. Eso no significa que nosotros nos debemos de quedar así. Es tiempo entonces de salir de ahí y empezar a ser transformados y a escuchar la voz del Espíritu, pero ya no ver lo que los hombres hacen. Estoy hablando de la cultura, de las tradiciones, de la sociedad. Es que ellos viven así, es que aquí todos hacemos eso. Ese es estar viendo eso. Por eso es importante hacer como Cristo hizo. Me agrada el hacer la voluntad de mi Padre. El hacer la voluntad de mi Padre, eso me agrada. Mientras que para el carnal, el hacer la voluntad de Dios duele, cuesta, es imposible, no se puede. Uy, qué duro. Es duro, pero lo estoy haciendo. No, eso no, todavía es en la carne. No, no es así, porque dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, y su yugo es aquel que está en el gobierno de Dios. Entonces todo se le hace fácil porque es guiado por el Espíritu, mientras que el carnal es esclavo por otro espíritu, el príncipe de estas tinieblas, la potestad de las tinieblas, mientras que este es el reino de luz. Por esa razón es que el Señor quiere que comprendamos que hemos experimentado una transición. Ya no somos los mismos, ni vamos a ser los mismos de los demás. Somos diferentes, nuevas criaturas, lavados con la sangre de Cristo, y hemos sido predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces hemos visto el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. ¿Cuál es nuestro nivel el día de hoy? ¿Cuál es nuestra expresión el día de hoy? Hoy nos quiere hacer libres y que vivamos como libres en Cristo para ser guiados y dirigidos por el Espíritu del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias, porque si algo deseas que tu Espíritu Santo nos haga comprender la naturaleza de Cristo, y para eso vino el Espíritu Santo, para revelarnos a Cristo.
Por eso es que conoce lo profundo de Dios y lo conoce precisamente para revelarnos, pero también para revelarnos lo que nos ha concedido, no para quedarnos niños, no para quedarnos carnales, sino para alcanzar la madurez espiritual, dar la talla, dar el nivel y expresar la naturaleza de Cristo, pero expresar la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Te exaltamos y te glorificamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Sus comentarios nos van a ayudar muchísimo para enriquecernos. Nos dicen varias cosas. Primero, qué grado de entendimiento hay de lo que se dijo. Segundo, lo que usted tiene y la riqueza que usted tiene nos la va a compartir. Tercero, si hubiese alguna pregunta de algo que no quedó claro, pues es la oportunidad para poderla responder. Así que empiece a escribir, ya sea que nos comente lo que usted comprendió o que nos comente lo que el Señor le ha mostrado más, o sus preguntas será bien recibida. Seremos bendecidos con lo que usted nos esté escribiendo. Qué importante es. Ya estamos muy cerca, 21 y 22 de noviembre, nuestro gran congreso de jóvenes. Estoy sorprendido. Solo Petén nos está trayendo casi 600 jóvenes. Es tremendo lo que está pasando en Petén. Estoy hablando de los 3 distritos. Solo Petén nos está trayendo eso. Y estoy hablando de personas inscritas, no de reservaciones. Pero también México, especialmente Costera Diamante, nos están informando que ya hay 80 personas inscritas de Costera Diamante. Qué tremendo, vienen 2 autobuses solo de allí, más otros hermanos que vienen en avión de las diferentes iglesias de México. Pero solo de esa iglesia vienen 80 personas, ya hay 2 autobuses ya que están confirmados para venir, y va a ser esto glorioso. Así que a gozarnos, esto ya está que suena, que truena, ya está relampagueando de la gloria de Dios. Aleluya. Así que no espere más y prepárese, porque algo glorioso ya el Espíritu Santo tiene para nosotros. De algo que me he gozado es que ya nuestros congresos no empiezan el día que comenzamos, sino nuestros congresos principian allá en casa, allá en las iglesias. Principian viendo la gloria de Dios, viendo la provisión, viendo la fidelidad de Dios, viendo cómo Dios desató los obstáculos, viendo cómo el Señor los guardó en la venida. Todo eso ya es la expresión de Dios en el Congreso. Así que adelante, ya estamos viviendo el Congreso, porque ya estamos viviendo la expresión de Dios, los milagros de Dios en su provisión, ya lo estamos viviendo. En otras palabras, ya estamos en Congreso. Pero el mero Congreso oficial ya será 21 y 22, será glorioso. Linaje escogido, qué tremendo tema el que el Señor nos dio. Adelante, bendiciones, y no se la pierda. Alabado sea el Señor. El profeta Ronnie dice, Efesios 4, 17 al 32, muestra al hombre carnal, pero el capítulo 5, 1 nos muestra el modelo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo. Exactamente. Nos revela el hombre carnal, o sea, el Hijo de Dios que se quedó niño, pero también nos revela el espiritual. Y el espiritual es el que vive y anda como Cristo
también anduvo. Y por eso era que Pablo les decía, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso se lo dice a la iglesia de Filipos. ¿Por qué? Porque no había, no lo tenían. Haya pues, quiere decir que no había. Era el mismo sentir. Los espirituales tienen el mismo sentir de Cristo. Y qué importante es esto. Mientras llegan más comentarios, quiero aprovechar a decir esto. Sé que esto va a mover la silla a muchos, pero para eso estamos aquí. En las doctrinas diferentes de la iglesia, se habla mucho sobre el sufrimiento. Y por eso es que se habla mucho de la cruz. Y nos presentan un evangelio sufrido, dolido. Incluso le enseñan a uno que para vivir bien el evangelio y que para ser santificado uno tiene que sufrir mucho. A mí me enseñaron en el instituto bíblico que el evangelio era sufrido y que el ministerio era sufrido. Y al principio caí en eso. Cuando en eso el Señor me dio el entendimiento y me hizo ver que las pruebas y las luchas son para transformarme. Y por eso es que se habló de Pedro y cómo Pedro fue y maduró. Y después siguió madurando en las diferentes experiencias. Pero el Señor lo probó para madurarlo. Mientras que el entendimiento de la iglesia es ver todo como un sufrimiento, mártires, víctimas. El problema es que la iglesia resulta siendo una iglesia mutilada, herida, y cuando el Señor viene y encuentra una iglesia herida, amargada, mutilada, cuando yo miro en las Escrituras que Él viene a buscar y va a encontrar, no que la va a hacer, va a encontrar una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa. Y ese aspecto de sufrimiento es precisamente una acción de un hijo de Dios que se quedó niño, pero es carnal, porque al carnal le gusta sufrir y le gusta padecer y sentirse víctima. Lamentablemente esas doctrinas no concuerdan con lo que dice que la iglesia va a ser gloriosa, santa y sin mancha. Él viene por una iglesia no mutilada, no herida, no toda desfigurada por los golpes que ha tenido. No, una iglesia transformada, una iglesia gloriosa y poderosa en Cristo, una iglesia que irradie la majestad y la gloria de Dios. Los grandes teólogos enseñan en sus doctrinas importantes el sufrimiento. Y eso hace que la iglesia se pierda las bendiciones de Dios. Incluso el temor que hay de los hermanos de tener cosas, de ser prosperados, de ser bendecidos. Porque ¿qué van a decir? Estoy fuera de lo que me han enseñado si tengo que aprender a sufrir o tengo que vivir sufriendo. Yo encuentro que Cristo vino a dar vida y la vida que Cristo nos vino a dar es gloriosa. Es una vida llena del poder de Dios y dice que el mismo poder que hubo en Cristo Jesús es el mismo poder que está obrando en nosotros los que creemos. Así que no es otro poder. El problema del sufrimiento mantiene a la iglesia esclava. No sale, no alcanza las alturas espirituales a sentarse en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vive como esclava. Y ese es ser niña, porque recuerden que Pablo dijo que el niño, aunque es heredero de todo, pero vive como esclavo. Otro día me gustaría ampliar mucho este tema, y si lo dejé inquieto, gloria a Dios, pero lo dejo inquieto para que estudie, y no estudie diferentes doctrinas, sino estudie la Escritura, y vea que la iglesia de Jesucristo es una iglesia
llamada a vivir la gloria de Dios, que sí va a pasar pruebas, que sí va a pasar circunstancias difíciles, pero es para transformarnos y para formar en nosotros la imagen de Cristo también, para enseñarnos nuestra condición espiritual, así como lo que pasó en Pedro. Lloró amargamente, ¿pero por qué? Porque se dio cuenta que no era el Pedro maduro. Yo te voy a seguir donde quieras, no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. Y como decimos en buen chapín, puro cuento. Para eso son las pruebas, para mostrarnos que puros cuentos somos. Entonces, para eso son, pero no es para que suframos y nos dolamos. Hay hermanos que a veces llegan conmigo y me dicen, hermano, ore por mí para que el Señor me quite esta prueba. Y le dije, disculpe, no voy a orar por eso, más bien voy a orar para que el Señor se la mande, le mande más. Porque lo quiero ver perfecto, lo quiero ver, como dice la Escritura, en iglesia gloriosa. Cuando llega alguien y me pide que ore para que el Señor le quite la prueba, le estoy haciendo un daño tremendo, porque después el Señor lo va a volver a meter a esa prueba y va a estar siempre viviendo y no sale y no sale y no sale. El sufrimiento o el vivir con una actitud sufrida es el sinónimo de una vida en la carne. Pero la vida en el Espíritu es una vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso es que va a ser una iglesia gloriosa, no mutilada, no desfigurada. No una iglesia que va a llegar toda dañada, toda herida, toda amargada. Esa no es la iglesia que Él viene a recoger. La iglesia que Él viene a recoger es gloriosa, es santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Una iglesia poderosa que irradie la majestad y la plenitud de Cristo. Eso es lo que el modelo me enseña. Los teólogos me enseñan a sufrir. Puedo mencionar un sinfín de teólogos que en sus doctrinas precisamente enseñaron sobre eso, incluso prácticas que vienen de las religiones pasadas, de donde el Señor nos sacó. Puro sufrir, y por eso es que nos presentan a un Cristo sufrido. Para todo es un Cristo sufrido. Un Cristo solo en la cruz, un Cristo que necesita más ayuda, que nos lo presentan ahí, que nosotros. No, el Cristo que es mi Cristo y es su Cristo, es un Cristo que está sentado en el trono del Padre, reinando y gobernando y señoreando sobre todas las cosas. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Alabado sea su nombre. Jacobo y Marlene dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como a esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Si yo como un hijo de Dios, nacido de nuevo, pero sigo viendo hacia atrás como el hombre natural, hacia el hombre natural y ser como él, yo mismo estoy cayendo en esclavitud. Y por eso Pablo les dice a la iglesia de Galacia, no caigáis en el yugo de esclavitud, si ya fueron libres. Parece raro, una iglesia que fue llamada a ser libre cayendo en esclavitud. Y lo mismo que dice aquí. Gildardo Duarte dice, el hombre carnal es un hombre que sufre de retraso. Debido a su condición, el hombre natural, así como el espiritual, no lo puede ver con buenos ojos. Debido a esa condición, es decir, un hombre que no encaja en ningún reino. No es de aquí ni de allá. En cierta forma, así es. Así es, Gildardo.
porque está en el reino de Dios, pero viviendo como en el reino de las tinieblas. Usted dirá, pero ¿cómo es eso? Pero si eso fue lo que Pablo le dijo a la iglesia de Colosa. Ustedes ya fueron trasladados al reino del amado Hijo, pero todavía están viviendo bajo la potestad del reino de las tinieblas. Es lo mismo, no lo habían comprendido. Vivían como esclavos. Recordemos, la iglesia de Jesucristo ha sido llamada a ser libre, no libertinaje. Algunos se agarran del versículo que dice donde el Espíritu del Señor está, hay libertad. Sí, pero no libertinaje, no para hacer lo que quiera, es para hacer lo que el Espíritu dice que debe hacer. Juan y Mireya dice, bendiciones apóstol, y que el Señor les siga usando grandemente, que ya no seamos carnales sino espirituales, que seamos maduros. Desde Villavicencio, un saludo. Gracias, Juan y Mireya, Dios les bendiga. Desde allá les enviamos un saludo, desde aquí les enviamos un saludo a los de Villavicencio. Qué hermoso es haberles visto hace poco y ahora saber que están comunicándose. William y familia, tenemos la simiente de Dios, pero debemos de identificarnos con Cristo y estar bajo el régimen del Espíritu para manifestar por naturaleza la gloria y el carácter mismo de Dios. Eso es todo. Eso es todo. No nos hagamos conflicto. El carnal se hace conflicto porque es una cosa, pero está viviendo otra. Está simulando. Está viviendo un reino que ya no ha sido puesto en él. Ya fue quitado. Ya fue sacado de ahí. Luis Cheu dice, yo todavía tengo mucho que decirlos, pero ahora sería demasiado para ustedes, dice la PDT, hablando Cristo a sus apóstoles. Ahora es demasiado para ustedes. Uy, yo ahora que el Señor me habló sobre ese pasaje, uy, qué tremendo lo sentí. Porque no le está diciendo a la gente, no le está diciendo solo a los discípulos en general, se lo está diciendo a los apóstoles. Y el mismo Cristo le está diciendo a los apóstoles, ustedes no han madurado, es demasiado esto para ustedes. Y que se lo diga a la iglesia, el pastor, bueno, dice, pues es la iglesia. Pero que se lo digan a los ministros, uy, eso quiere ganas, duele. Porque la idea de un ministro es que es el más espiritual, el más consagrado. Sin embargo, en la iglesia de Corinto ahí se fueron discípulos, se fueron los que tenían dones, se fueron los que tenían ministerio, se fueron los que tenían talentos. Al decir se fueron, estoy diciendo que los incluyeron y dijo, sois carnales. Y Jesús mismo les dice a sus discípulos, son inmaduros, no lo pueden sobrellevar, esto es demasiado para ustedes. Como decimos aquí en Guatemala, no sé cómo se diga en otros países, si les doy esto se me van a empachar. Gracias a Dios por su Santo Espíritu, que Él nos da la revelación para que podamos digerirlo poco a poco y no de un solo, porque sería demasiado para nosotros. Guaberto y Martita dice, sufrimos por dinero y por otras cosas más, pero no por causa de Cristo, y a eso le llamamos sufrir por Él, pero no es así. A veces sufrimos por nuestras propias imprudencias, mal negocios, mala administración, y sufrimos y pensamos que estamos sufriendo por la causa del Señor o que es porque nos está transformando. Sencillamente esa crisis nos está enseñando que hicimos malas cosas. Un ejemplo, había un hermano que me decía, mire, es que mi negocio no da. ¿Cómo así? No prospera, no da, pero ¿cómo así? ¿Qué hace con lo que entra? Pues de ahí saco para la luz, de ahí saco para esto, para gasolina, para comida, para esto, y cuando hago cuentas no tengo, entonces no me da, pero si le está dando.
Lo que pasa es que no estás utilizando correctamente ni describiendo correctamente lo que el negocio le da. No ve las ganancias porque todo se lo está comiendo. No lo está administrando bien, entonces sí le está dando. Y le digo, gracias a Dios que este negocio le está mostrando eso. Que le está mostrando que hay una mala administración. Porque él había llegado para que orara para echar fuera el demonio que estaba afectando su negocio. Yo le dije, no puedo orar por usted por eso, porque al quien sacaría es a usted, no al demonio, porque no hay demonio. Es a usted que no está haciendo bien las cosas. Es a usted que está administrando mal. Por eso es que debemos tener el cuidado para esto. Luego dice Francisco Lovelo, el problema es de modelo. 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ahí está, para que entendamos lo que Dios nos ha dado. Si entendemos que se nos ha dado algo, debe motivarnos a crecer para alcanzarlo. Solo que para obtener lo que nos ha dado el modelo es Cristo, no el mundo. El mundo te hace incapaz. Cristo nos hace como el Padre quiere. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. Es correcto. Lo que es de la carne es carne. Y eso nunca nos va a hacer espirituales. Por eso es que el hombre carnal, que es un hijo de Dios, pero viendo hacia el hombre natural, nunca va a ser espiritual si sigue, como dice el pastor Lovelo, viendo un modelo que es la carne. Pero si vemos a Cristo, entonces sí vamos a ver el propósito y el plan de Dios en nuestra vida. Raquel dice, es precioso el poder aprender de todo esto. 1, porque nos ayuda a corregirnos a nosotros mismos, y 2, nos ayuda a comprender a nuestros hermanos y por ende los podemos ayudar correctamente. Claro que sí, así es, precisamente así es, Raquel. Ahora nos damos cuenta, ¿por qué el comportamiento de algunos hermanos? ¿Por qué se están comportando de esa manera? Porque son niños. En otras palabras, hablando de la diferencia de lo que hemos estado hablando, son carnales. Suena duro decir ahora de una iglesia que porque son niños son carnales, pero eso es lo que dice la Escritura. Y les dice, y ese versículo 3 del capítulo 3 de 1 Corintios, tremendo. Sois carnales y andáis como hombres. Ahí les dice todo. ¿Por qué son carnales? Porque andan como los hombres. ¿Y qué es andar como los hombres? Como cualquier hombre, como cualquier persona. Por eso es que cuando hay problemas en los hogares, ¿qué dicen las parejas? Pero sí es normal. Es normal que fallemos. Sí, porque están dando como los hombres. Es carnal, porque está juzgando como niño. Por eso Pablo dice, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Dejó de juzgar como niño y ya juzgó como maduro. Ya vio las cosas como maduro, las discernió. Porque dice Hebreos 5:14 que el maduro discierne las cosas. Dice Wilmer Osoy, la prueba produce en nosotros para introducirnos en un nuevo nivel. Así conocemos a nuestro Padre, los cuales tenemos los genes de Él. Saludos de Calvario Popular Escuintla. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Amén. Así es. Qué hermoso es todo esto. Así que adelante, bendiciones
y a dejar de ser carnales, de ser niños, y sigamos y entremos en el proceso de transformación para ser espirituales. Recordemos el verso que hemos tomado como verso clave. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Solo uno más. El pastor Moni dice: el que se deja controlar por su mentalidad tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Romanos 8:6 en la versión PDT. Voy a leerlo otra vez. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Niños, mentalidad humana; maduros, mentalidad del Espíritu. Por eso dijo el apóstol Pablo: nosotros tenemos la mente de Cristo. Hacia eso el Espíritu Santo nos quiere dar. En otras palabras, ¿a qué ha llamado Dios a Misión Cristiana El Calvario? A ser una iglesia madura, una iglesia espiritual, y el ser una iglesia espiritual es una iglesia que exprese a Cristo para la gloria de su nombre. Alabado sea el Señor. Dios les bendiga. Adelante y a expresar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida.